Pero antes, sobre la tierra, como vampiro enviado, tu cadáver del sepulcro será exiliado. Entonces, lívido vagarás por el que fuera tu hogar, y la sangre de los tuyos has de arrancar. Allí, de tu hija, hermana y esposa, a medianoche, la fuente de la vida secarás. Aunque abomines aquel banquete, debes forzosamente nutrir tu lívido cadáver andante. Tus víctimas, antes de expirar, en el demonio a su señor verán, maldiciéndote, maldiciéndose. Tus flores marchitándose están en el tallo, pero una que por tu crimen debe caer, la más joven entre todas, la más amada, llamándote padre, te bendecirá. Esta palabra envolverá en llamas tu corazón, pero debes concluir tu obra y observar en sus mejillas el último color, de sus ojos el destello final, y su vidriosa mirada debes ver helarse sobre el azul sin vida. Con impías manos desharás luego las trenzas de su dorado cabello, que fueron bucles por ti acariciados y con promesas de tierno amor despeinados. Pero ahora tú lo arrebatas, monumento a tu agonía. Con tu propia y mejor sangre chorrearán tus rechinantes dientes y macilentos labios. Luego a tu lóbrega tumba caminarás. Ve, y con los ghouls y los efrits muere en tu delirio, hasta que de horror estremecidos huyan de un espectro más abominable que ellos. El Yaur, un poema de Lord Byron. Los relatos de vampiros obedecen a una antigua y respetada tradición literaria en la que no siempre es fácil encajar las piezas. La fenomenología del vampirismo no es todo lo evidente que pudiera parecer para muchos de sus eruditos. Hay en la etimología de las criaturas de la noche ancestros comunes a brujas, demonios, licántropos, lamias y visitantes de dormitorio que podrían compartir estirpe. Por eso, esta noche les hemos preparado un relato muy especial. Con la recomendación de nuestro querido Javier Prado, maestro y reputado teratólogo, nos adentraremos en el indescriptible universo de M.R. James, uno de los autores fundacionales del imaginario cosmicista, antepasado literario del horror sobrenatural que llamó poderosamente la atención del mismo H.P. Lovecraft, que lo consideraba uno de sus padrinos narrativos, junto a otros grandes autores como Lord Dunsany, Algernon Blackwood o Arthur Machen. En su celebrado ensayo El horror sobrenatural en la literatura, Lovecraft escribiría que el arte de James no es casual y que precisamente el relato que les presentamos esta noche es sin duda uno de sus mejores cuentos, una obra maestra del suspense y la sugestión. El Dr. James, a pesar de su toque ligero, evoca el miedo y la fealdad en sus formas más impactantes y sin duda se mantendrá como uno de los pocos maestros realmente creativos en su oscura materia. Anticuario, medievalista y erudito, Montague Rhodes James escribió esta historia hacia 1902 y logró publicarla en su antología de cuentos de 1904, Historias de fantasmas de un anticuario. El relato, además, está basado en un personaje histórico, el conde Magnus Gabriel de la Gardie,
un noble sueco del siglo XVII que fue acusado por sus detractores de pactar con el diablo y tener poderes sobrenaturales. Este sirvió de referencia para definir un perfil desdibujado y monstruoso. De hecho, muchos estudiosos de la obra de James dudan sobre la naturaleza verdadera de nuestra criatura de esta noche. No es raro verla con frecuencia en antologías de vampiros, pero también de fantasmas y criaturas primigenias, como si las fantasmagorías alucinatorias del protagonista no fueran capaces de definir los márgenes de su propio terror. Y es que nosotros les preguntamos, amigos, ¿no comparten acaso todas estas entidades una estirpe terrible ligada a la desolación, una pesadillesca y longeva ramificación de muerte y oscuridad? Así pues, acomódense en su cubil favorito, apaguen las luces, enciendan una vela y prepárense para descubrir la legendaria y terrible historia del Conde Magnus. ¿De qué modo llegaron a mis manos los documentos que me han servido para hacer de este relato algo coherente? Es algo que prefiero no revelar hasta el final. No obstante, es preciso que la historia que voy a contarles vaya precedida de una aclaración sobre los textos en los que se fundamenta y el cómo llegaron a mis manos. Yo andaba tras una serie de compilaciones para un libro de viajes, el tipo de literatura de moda en el siglo XIX, durante los años 40 y 50. Un buen ejemplo es el diario de una estancia en Jutlandia y las islas danesas de Horace Marryat. Por lo general, estos libros hablaban de alguna región poco conocida. Ilustrados con xilografías, daban información sobre alojamientos y trayectos como esperaríamos encontrar hoy en cualquier guía de viajes, y consistían en entrevistas con hombres cultos, posaderos y campesinos parlanchines. Gente abierta al fin y al cabo. Mi idea era compilar material para un libro así. Y entonces me topé con la obra del señor Braxall. Lo que sé de él procede de los datos que aportan sus propios escritos, de los que deduzco se trataba de un hombre solitario, de mediana edad y posición acomodada. Por lo visto carecía de residencia fija en Inglaterra. Solía vivir en hoteles y posadas. Es probable que albergara la idea de establecerse en algún lugar tranquilo, aunque no tuvo la oportunidad de hacerlo. Y creo también que el gran incendio del Panecticón, de principios de los 70, destruyó gran cantidad de material que habría arrojado abundante luz sobre sus antecedentes, porque alude una o dos veces a las pertenencias que guardaba almacenadas en ese establecimiento. Parece ser, además, que el señor Braxall había publicado un libro a propósito de unas vacaciones que había pasado una vez en Bretaña. Salvo eso, no sé nada más de tal libro, porque después de buscarlo activamente en las bibliografías, he llegado al convencimiento de que debió de sacarlo a la luz de manera anónima o bajo seudónimo. En cuanto a su carácter, no es difícil formarse una opinión. Debió de ser un hombre inteligente y culto. Parece que estuvo a punto de entrar en el consejo de gobierno de su colegio de Oxford, el de Brasenose, según deduzco por el calendario. Su principal defecto fue una excesiva curiosidad, un defecto quizá positivo en un viajero que terminó pagando bastante caro.
Estaba elaborando el esquema de otro libro sobre la que resultó ser su última expedición. En Escandinavia, una región no tan conocida por los ingleses hace 40 años, que había llamado poderosamente su atención. Encontró unos cuantos libros antiguos de historia y memorias de Suecia, y se le ocurrió que había material para la descripción de un gran viaje, entrelazado con episodios de la historia de alguna gran familia sueca. Así, se proveyó de cartas de presentación para distintas autoridades y partió a principios del verano de 1863. No hace falta que hable de sus viajes por el norte ni de su estancia en Estocolmo. Sí debo decir que cierto erudito le puso tras la pista de una importante colección de documentos familiares pertenecientes a los propietarios de una antigua mansión de Västergötland y le consiguió un permiso para examinarlos. Llamaremos a dicha mansión Roebeck, aunque ese no era su nombre. De los edificios de su estilo, es uno de los mejores de toda la comarca, y el grabado de Dallenberg de 1694 que lo reproduce lo muestra prácticamente igual a cómo se conserva hoy en día. Se construyó poco después de 1600 y en términos generales resulta semejante a las casas inglesas de ese periodo, con materiales como el ladrillo rojo y la piedra. El hombre que mandó construir esta mansión era uno de los herederos de la gran casa de la Gardie, y sus descendientes aún son dueños de ella, el mismo apellido con que se les designará en el transcurso de mi relato. Estos, muy amablemente, se ofrecieron a acoger al señor Braxall y le insistieron en que se alojara en la casa durante sus investigaciones, pero él mismo, desconfiando de su capacidad para conversar en sueco, prefirió instalarse en la posada del pueblo. Este arreglo suponía realizar a pie cada día, contando la ida y la vuelta, algo menos de 1 milla hasta la mansión, que se alzaba en un parque, rodeada, diríamos que oculta, bajo una colonia de viejos árboles antiguos y corpulentos. En las proximidades se encontraba el jardín vallado y a continuación otra arboleda que bordea uno de esos lagos de que está salpicado el país. Después venía el muro que cerraba la propiedad y subía hasta un empinado monte. En la cima estaba la iglesia cercada de árboles altos y oscuros. Era un edificio peculiar para un inglés. La nave central y las laterales eran bajas y estaban ocupadas con bancos y galerías. En la galería oeste se alzaba un órgano antiguo, de colores alegres y tubos plateados. El techo había sido decorado por un artista del siglo XVII, con un extraño y horrendo juicio final lleno de llamas pálidas, ciudades que se derrumbaban, barcos ardiendo, almas en pena y demonios de piel cobriza y caras sonrientes. Del techo colgaban coronas de latón. El púlpito era como una casa de muñecas. Estaba cubierto de pequeños querubines y santos en madera policromada. Adosado al atril del predicador había un estante con 3 clepsidras. Cosas así pueden verse hoy en muchas iglesias suecas, pero lo que distinguía a esta era un añadido al edificio original. Adosado al extremo este de la nave norte, el dueño de la mansión había erigido un mausoleo para él y su familia. Consistía en un edificio octogonal alargado, iluminado por una serie de ventanas ovaladas. La cúpula del techo estaba coronada por una especie de calabaza que se prolongaba hacia arriba en espiral, forma que les gustaba enormemente a los arquitectos suecos. La cubierta era de cobre y estaba pintada de negro, mientras que los muros eran blancos. Este mausoleo carecía de acceso desde la iglesia. Tenía su pórtico y escalinata en la fachada norte. Pasado el cementerio que rodea la iglesia, arranca el camino del pueblo, y en solo 3 o 4 minutos se llega a la puerta de la posada. El primer día de estancia en Roebeck, el señor Braxall encontró la iglesia abierta y tomó las notas sobre el interior que les acabo de exponer. No pudo entrar en el mausoleo. Observó,
mirando por el ojo de la cerradura, que tenía bellas imágenes de mármol, sarcófagos de cobre y abundantes ornamentos heráldicos, algo que atrajo su atención, y pensó en visitarlo con calma para inspeccionarlo. Los papeles que examinó resultaron ser del tipo que quería incluir en su libro. Había correspondencia familiar, diarios y libros de los primeros dueños, todo guardado y escrito con letra clara, lleno de detalles curiosos. El primer de Lagardy era descrito en ellos como un hombre fuerte e inteligente. Poco después de construida la mansión, hubo un periodo de agitación en la comarca. Los campesinos habían iniciado una revuelta y atacado varios castillos, causando algunos estragos. El dueño de Roebeck tuvo un papel destacado en la represión de la revuelta, y se hacía referencia a la ejecución de los cabecillas y a diversos castigos infligidos con mano implacable. El retrato de este tal Magnus de Lagardy era de los mejores que había en la casa, y el señor Braxall lo estudió con interés. No da una descripción detallada de él, pero intuyo que el rostro debió de causarle impresión, más por su fuerza que por su belleza. De hecho, dice que el conde Magnus era un hombre increíblemente repugnante. Ese día, el señor Braxall cenó con la familia y regresó a pie ya tarde, aunque aún no era de noche. Recordar preguntarle al sacristán, escribe, si puede dejarme entrar en el mausoleo junto a la iglesia. Está claro que él sí puede, porque le he visto esta noche delante de la puerta. Al día siguiente, por la mañana temprano, el señor Braxall tuvo una conversación con el posadero. Al principio me sorprendió que la consignara con detalle, pero enseguida me di cuenta de que los papeles que tenía ante mí eran, inicialmente al menos, material para el libro que pensaba escribir. Su propósito, dice, era averiguar si aún se conservaba alguna noticia oral del conde Magnus de Lagardy en el escenario donde desplegó sus actividades, y si gozaba o no de la estima popular. Averiguó que el conde no era querido. Si sus colonos llegaban tarde al trabajo, se les ataba al potro o eran azotados en el patio de la mansión. Hubo 1 o 2 casos de terratenientes que se adentraron en su linde, en los dominios del señor, y cuyas casas habían ardido de manera misteriosa una noche de invierno, con toda la familia dentro. Pero lo que parecía tener más impresionado al posadero, porque volvió sobre ello más de una vez, era que el conde Magnus había formado parte de la peregrinación negra, de la que se había traído algo o a alguien. Naturalmente me preguntaréis, como hizo el señor Braxall, ¿qué es eso de la peregrinación negra? Pero vuestra curiosidad tendrá que quedar insatisfecha, como quedó la del señor Braxall. El posadero eludió darle explicaciones, o responderle siquiera, y al requerirse su presencia en otra parte, se apresuró a marcharse con evidente alivio, asomando la cabeza por la puerta unos minutos después, para decir que tenía que salir para Escara, y que no estaría de vuelta hasta la noche. Así, el señor Braxall tuvo que acudir un poco frustrado a su trabajo diario en la mansión. Los papeles que tenía entre manos en ese momento dieron muy pronto otro curso a sus pensamientos, ya que se trataba de la correspondencia entre Sofía Albertina, de Estocolmo, y su prima casada Ulrica Leonora de Roebeck, entre 1705 y 1710. Las cartas eran de excepcional interés, dada la luz que arrojaban sobre la cultura de ese periodo en Suecia, como puede confirmar cualquiera que las haya leído en el Boletín de Manuscritos Históricos, donde se publicaron en su totalidad. Por la tarde había terminado de leerlas, y tras devolver las cajas donde se guardaban a su sitio en la estantería, procedió a bajar algunos de los volúmenes para decidir a cuál se dedicaría al día siguiente. El anaquel con el que se había topado estaba ocupado en su mayor parte por una colección de libros de contabilidad, con la letra del primer conde Magnus.
pero entonces se dio cuenta de que uno de ellos no era de cuentas, sino de alquimia, escrito con otra letra del siglo XVI. Al no estar familiarizado con la jerga alquímica, el señor Braxall dedicó un tiempo que habría podido ahorrarse a desentrañar los títulos y preámbulos de diversos tratados. El libro del Fénix, el libro de las 30 palabras, el libro del sapo, el libro de Miriam, el Turba Philosopharum y otros grimorios de diversa consideración. Seguidamente, expresó con gran entusiasmo su alegría al descubrir, hacia la mitad del libro, en una hoja originalmente en blanco, cierto escrito del propio conde Magnus, titulado Liber Nigrae Peregrinationis. Es cierto que eran solo unas líneas, pero bastaban para demostrar que el posadero se había referido esa mañana a una creencia al menos tan antigua como el propio conde Magnus, y que probablemente éste compartía. He aquí la traducción del escrito. Si alguien quiere obtener una vida larga, si quiere asegurarse un mensajero fiel y ver la sangre de sus enemigos, debe ir primero a la ciudad de Corazín y rendir allí homenaje al princeps. Aquí se había tachado una palabra, de manera que Braxall la sustituyó por aeris, del aire. Pero no había más texto, solo una línea en latín. Quiere reliquia usus materiei inter secretiora. Considerad el resto de esta materia entre las cosas más secretas. Es innegable que esto arrojaba una luz siniestra sobre los gustos y creencias del conde, pero para el señor Braxall, la idea de que hubiera podido sumar las artes alquímicas a su ya poderosa condición y a las artes alquímicas a algún poder relacionado con la magia, no contribuyó sino a hacerlo todo más pintoresco. Y cuando tras contemplar su retrato en el vestíbulo emprendió el regreso a la posada, lo hizo absorto en la historia del conde Magnus. No tenía ojos para ver a su alrededor, ni percibía las fragancias vespertinas del bosque, ni la luz del crepúsculo en el lago. Y cuando volvió en sí, se quedó asombrado al descubrir que se hallaba ya ante la reja del cementerio. Su mirada se detuvo en el mausoleo. «Oh, ahí estás, conde Magnus», dijo. «¿Cómo me gustaría verte?» Como les ocurre a muchos hombres solitarios, escribe, tengo el hábito de hablar solo en voz alta, y a diferencia de las partículas griegas y latinas no espero respuesta. Desde luego, y quizá por fortuna en este caso, no hubo ninguna voz que respondiera, o fenómeno digno de tenerse en cuenta. Lo único que pasó fue que a la mujer que limpiaba la iglesia se le cayó al suelo algo metálico, supongo, y el ruido me sobresaltó. El conde Magnus, según creo, duerme profundamente. Esa misma noche, el posadero, que había oído decir al señor Braxall que quería ver al diácono, se lo presentó en el mismo bar de la posada. Al poco tiempo quedó acordada para el día siguiente una visita al Panteón de Delagardie. Después tuvieron una pequeña charla, y al señor Braxall, recordando que una de las funciones de los diáconos escandinavos es instruir a los que van a recibir la confirmación, se le ocurrió refrescar su propia memoria sobre una cuestión bíblica. ¿Podría decirme algo sobre Corazín? El diácono pareció sobresaltarse, pero le explicó de buen grado la historia oscura de aquel pueblo. Seguramente, dijo el señor Braxall, hoy no quedarán de él más que ruinas. Eso espero, replicó el diácono. Nuestros viejos sacerdotes dicen que el anticristo nacerá allí, y hay rumores. ¿Y qué cuentan esos rumores?, preguntó el señor Braxall. Rumores, iba a decir, que he olvidado.
dijo el diácono, y poco después se despidió. El posadero se quedó solo y a merced del señor Braxall. Herr Nielsen, dijo, he averiguado algo sobre la peregrinación negra, así que puede contarme lo que sepa. ¿Qué trajo consigo el conde a su regreso? Puede que los suecos sean lentos en contestar, o puede que el posadero fuera una excepción, de eso no estoy seguro. Pero el señor Braxall anotó que se le quedó mirando al menos un minuto antes de abrir la boca. Luego se acercó a su huésped y tras un esfuerzo considerable, dijo: «Está bien, señor Braxall. Le contaré lo que sé de esta historia, pero nada más. Le ruego que no me pregunte nada cuando termine». En tiempos de mi abuelo, una noche, hace unos 92 años, dos hombres hablaban en la taberna. «El conde ha muerto. Se acabaron las preocupaciones. Esta noche cazaremos a placer en su bosque. Es decir, el gran bosque que cubre el monte, que ha visto usted detrás de Roebeck. Pues bien, los que les oyeron hablar les dijeron: no vayáis. Si vais os encontraréis con alguien que no debería caminar entre los vivos, sino entre los muertos». Los dos hombres se echaron a reír. No había guardabosques que vigilase. Nadie quería cazar allí, y la familia no estaba en la casa, de modo que podían hacer lo que quisieran. Y fueron al bosque aquella noche. Mi abuelo estaba sentado aquí, en esta misma sala. Era verano, y con la ventana abierta podía ver el bosque y oírlo. Estaba con 2 o 3 parroquianos, escuchando. Al principio todos estaban en silencio. Después oyeron a alguien, ya sabe la distancia que hay, gritar como si le arrancaran el alma. Los que estaban aquí se horrorizaron. Permanecieron así al menos 3/4 de hora. Después oyeron a alguien a no mucha distancia reír a carcajadas. No era ninguno de los que habían ido a cazar, y lo cierto es que nadie de los presentes se atrevió a decir que fuera una risa humana. Poco después oyeron cerrarse una enorme puerta. Esa misma madrugada, cuando salió el sol, fueron todos a ver al cura y le dijeron: «Padre, vístase y venga a enterrar a Anders Björnsson y Hans Thorbjörn». Como comprenderá, estaban seguros de que habían muerto, así que fueron al bosque. Mi abuelo jamás lo olvidaría. Contaba que iban muertos de miedo. El cura también. Estaba blanco como el papel. Después de escucharles comentó: «He oído un alarido en mitad de la noche y después una risa. Si no consigo olvidar eso, no podré volver a dormir». Fueron pues al bosque y encontraron a los hombres en la linde. Hans Thorbjörn estaba de pie, con la espalda contra un árbol. No paraba de empujar con las manos el vacío que tenía delante. No había muerto. Lo llevaron a Nyköping, pero murió antes del invierno. Estuvo empujando con las manos hasta el final. También encontraron a Anders Björnsson, ya muerto. De él le puedo decir que había sido un hombre apuesto, pero ya no tenía rostro. Le habían succionado la cara. Algo le había arrancado el rostro dejándolo en los huesos. Mi abuelo no pudo olvidarlo jamás. Cargaron a Anders Björnsson, le pusieron un trapo en la cabeza, abría la marcha el cura y se pusieron a cantar el salmo de difuntos lo mejor que sabían. Y cuando iban por el final del primer versículo, el que llevaba la cabeza de la camilla se tropezó repentinamente. Los demás se volvieron. Los ojos de Anders Björnsson miraban fijamente porque no tenían párpados que los cerrasen. No podían soportarlo, así que el cura detuvo la marcha, volvió a echarle el trapo encima y mandó traer una azada. Allí mismo
le enterraron. Al día siguiente, poco después de desayunar, el diácono pasó a recoger al señor Braxall y le llevó a la iglesia y después al mausoleo. Observó que la llave del mausoleo colgaba de un clavo junto al púlpito y se le ocurrió que, como al parecer no cerraban la puerta de la iglesia, no le sería difícil efectuar una segunda y más reservada visita a los monumentos. Al entrar, el edificio le resultó imponente. Los monumentos, en su mayoría erigidos en los siglos XVII y XVIII, eran dignos aunque recargados, y abundaban los epitafios y los blasones. El espacio central de la estancia lo ocupaban 3 sarcófagos de cobre cubiertos de ornamentos. 2 de ellos tenían, como es frecuente en Suecia y Dinamarca, una gran cruz metálica en la tapa. El tercero, del conde Magnus, al parecer, en vez de cruz tenía grabada una efigie de tamaño natural y alrededor varias franjas que representaban diversas escenas. Una era una batalla, con un cañón escupiendo humo, plazas amuralladas y tropas de piqueros. Otra representaba una ejecución. En una tercera, entre árboles, había un hombre corriendo con todas sus fuerzas, el pelo flotante y los brazos extendidos. Tras él iba una figura extraña. Era difícil determinar si el artista había pretendido representar a un hombre y no había sabido darle la semejanza necesaria, o si lo había hecho todo lo monstruoso que parecía. Dada la destreza con que estaba ilustrada el resto de la escena, el señor Braxall se inclinaba por esta segunda posibilidad. Era una figura grotesca, envuelta en un ropaje con caperuza que arrastraba por el suelo. La extremidad de la figura que asomaba no tenía forma de brazo. El señor Braxall la compara con un tentáculo de pulpo y añade: al ver esto me dije, evidentemente se trata de alguna representación alegórica, un demonio persiguiendo a un alma atormentada. Quizás sea el origen de la historia del conde Magnus y su misterioso compañero. Veamos cómo está representado el montero. Sin duda será un demonio tocando el cuerno, pero como descubrió a continuación, solo encontró la forma de un hombre envuelto en una capa en lo alto de un cerro, apoyado en un bastón, observando la persecución con un interés que el grabador había tratado de expresar en la actitud. El señor Braxall observó los sólidos candados de acero que cerraban el sarcófago. Uno de ellos se había desprendido. Acto seguido, sin querer entretener más al diácono ni restar tiempo de su propia investigación, continuó su camino hacia la mansión. Es curioso cómo, anotó Braxall, cuando uno hace un trayecto familiar se abisma en sus pensamientos al extremo de perder la noción de lo que le rodea. Esta noche es la segunda vez que no me he dado cuenta de a dónde me dirigía. Es verdad que había planeado hacer una visita secreta al mausoleo para copiar los epitafios, cuando de repente he vuelto en mí, por así decirlo, y me he sorprendido abriendo la reja del cementerio, y creo que murmurando algo así como: ¿estás despierto, conde Magnus? ¿Duermes todavía? Y algo más que no recuerdo. Creo que llevaba un rato sin saber ni dónde estaba. Braxall encontró la llave del mausoleo y una vez allí copió la mayor parte de lo que quería. De hecho, estuvo allí hasta que empezó a quedarse sin luz. Creo que me equivoqué, escribe Braxall, al decir que había uno de los candados del sarcófago del conde en el suelo. Esta noche he visto que hay 2. Los he recogido y los he puesto en el alféizar de la ventana, después de intentar cerrarlos en vano. El tercero sigue firme, y aunque supongo que es de resorte, no sé cómo se abre. De haberlo sabido, creo que habría cometido la osadía de abrir el sarcófago. Es extraño el interés que se me ha despertado por la personalidad de este antiguo noble. Es algo feroz y siniestro lo que me mueve.
El día siguiente resultó ser el último en que el señor Braxall iba a visitar Roebeck. Recibió cartas que le informaban de ciertas inversiones que hacían aconsejable su regreso a Inglaterra. Había terminado su trabajo con los documentos y el viaje sería largo, así que decidió despedirse, añadir unos apuntes finales a las notas y partir. Estos apuntes le ocuparon más de lo calculado. La hospitalaria familia insistió en que se quedase a comer. Comían a las 3. Y eran cerca de las 6:30 cuando traspasó la reja de hierro de Roebeck. Se fue demorando a cada paso en su camino junto al lago, dispuesto a impregnarse de la atmósfera del lugar, y al llegar al cementerio, en lo alto del monte, se detuvo unos minutos a contemplar la ilimitada perspectiva del bosque, desde su posición hasta la lejanía, totalmente oscuro bajo un cielo verde líquido. Cuando se volvió, finalmente, para reanudar la marcha, se le ocurrió que debía despedirse del conde Magnus, como había hecho con el resto de la familia de la Gardie. La iglesia estaba a solo 20 yardas, y sabía dónde colgaba la llave del mausoleo. Un momento después estaba ante el gran ataúd de cobre, y como de costumbre, hablando consigo mismo en voz alta. «Quizá fuiste algo bribón en tus tiempos, conde Magnus», decía. «De todos modos, me habría gustado conocerte, o mejor dicho». En ese instante, según cuenta, sintió un golpe en el pie. «Lo retiré instintivamente», escribe, «y algo pesado cayó en el pavimento. Era el tercer y último de los candados que mantenía cerrado el sarcófago. Me incliné a recogerlo, y el cielo es testigo que antes de incorporarme sonó un chirrido de bisagras metálicas, y vi con absoluta claridad cómo se levantaba la tapa. Quizá tuve una reacción cobarde, pero por nada del mundo habría permanecido allí un segundo más. Salí de aquella lúgubre estructura en menos de lo que tardó en escribir estas palabras, casi con la misma celeridad con que hubiera podido decirlas. El tiempo justo para atormentarme con la idea de si había echado o no la llave a la cerradura. Ahora, sentado aquí en mi habitación, mientras consigno estos hechos, aún no hace 20 minutos de todo esto, dudo si aquel chirrido metálico había continuado hasta abrirse del todo la tapa. Solo sé que pasó algo más allí que me alarmó, aunque no consigo precisar si se trataba de un ruido o de una visión. Dios mío, ¿qué he hecho? Pobre señor Braxall. Al día siguiente emprendió el regreso y llegó a Inglaterra sin novedad. Sin embargo, como deduzco del cambio de letra y sus anotaciones incoherentes, había perdido parcialmente su cordura, y uno de los cuadernos que componen su legado, con anotaciones de su puño y letra, proporcionan algunos indicios sobre su estado. Dedicó sus penosos esfuerzos a enumerar y describir a sus compañeros de viaje. Son del siguiente tenor: 24. Sacerdote del pueblo de Scane. Usual chaqueta negra y sombrero flexible negro. 25. Viajante de comercio que viene de Estocolmo y se dirige a Trollhättan. 26. Individuo con capa negra, sombrero de ala ancha y muy anticuado. Esta última anotación estaba subrayada y añade el siguiente comentario: tal vez sea idéntico al número 13. Aún no le he visto la cara. Respecto al número 13, he averiguado que es un sacerdote romano con sotana. El resultado de la cuenta es siempre el mismo. De los 28 pasajeros que cita, uno es siempre un hombre con una capa larga y sombrero ancho, y otro una figura baja con capucha oscura. Por otro lado, comenta que a las comidas solo asisten 26. Falta siempre el hombre de la capa, y desde luego nunca está allí el individuo abajo. Al llegar a Inglaterra, parece que el señor Braxall desembarcó en Harwich y que decidió ponerse fuera del alcance de cierta persona o personas que no especifica, pero que evidentemente había llegado a creer que le seguían.
Así que tomó un vehículo, un coche cerrado, ya que no se fiaba del ferrocarril, y se dirigió a campo abierto al pueblo de Belchamp-Saint-Paul. Eran alrededor de las 9 de una noche de luna de agosto cuando llegó. Iba mirando por la ventanilla cómo desfilaban veloces los campos y arboledas, y de repente, al llegar a una encrucijada, en una de las esquinas había dos figuras de pie, inmóviles, las dos cubiertas de ropas oscuras. La más alta llevaba sombrero, la más baja una caperuza. No le dio tiempo a verles la cara, ni los personajes hicieron gesto alguno que él pudiese reconocer. Sin embargo, el caballo se espantó y emprendió el galope, mientras el señor Braxall se echaba hacia atrás en su asiento presa del pánico. Los había visto anteriormente. Al llegar a Belchamp-Saint-Paul, fue lo bastante afortunado para encontrar un alojamiento amueblado y decoroso, y las siguientes 24 horas las vivió en relativa paz. Sus últimas notas las escribió aquel día. Son demasiado inconexas y agónicas para incluirlas aquí, pero su sustancia es bastante clara. Esperaba la visita de sus perseguidores. No sabía cuándo ni cómo, y su lamento constante era: ¿qué he hecho? ¿Acaso no hay esperanza? Sabe que los médicos le declararán loco, que la policía se reirá de él. El sacerdote está ausente del pueblo. ¿Qué puede hacer sino cerrar la puerta con llave y encomendarse a Dios? La gente de Belchamp-Saint-Paul aún recuerda cómo un desconocido llegó un atardecer de agosto de hace años, cómo le encontraron muerto al amanecer del segundo día. Hubo una investigación. Los miembros del jurado se marearon al ver el cadáver. Ninguno quiso contar qué les atormentaba tanto. El veredicto fue que se trataba de una muerte por designio divino. Las personas que vivían en la casa la abandonaron esa misma semana y se fueron del lugar. Y yo imagino que sin importarles si alguna vez se arrojaba luz sobre este misterio. El año pasado, las llaves de esa casa fueron a parar a mis manos como parte de una herencia. Llevaba desocupada desde 1863 y no parecía haber esperanza alguna de alquilarla, de modo que la mandé derribar. Fue entonces cuando aparecieron los papeles que acabo de resumirles en una alacena olvidada bajo la ventana del mejor dormitorio. ¿Les ha gustado el relato, amigas? Una historia terrible la de nuestros protagonistas de esta noche, ¿no creen? Como ya adelantábamos en la introducción, El Conde Magnus es posiblemente uno de los cuentos que mejor aunan la tradición de fantasmas, vampiros y horrores sobrenaturales. Además, todos los ingredientes que caracterizaron los grandes cuentos del terror tradicional confluyen magistralmente en detalles mucho más siniestros y macabros, propios de una literatura muy característica del círculo de Lovecraft y sus continuadores. Tenemos la herencia y el viaje misterioso, la leyenda local y las muertes inexplicables, el no vayas al antiguo mausoleo, y una estupenda colección de grimorios. El libro del Fénix, el libro del Sapo, el libro de Miriam y el Liber Nigrae Peregrinationis.
dos de los pocos textos reales mencionados por M.R. James, que también forman parte de la biblioteca apócrifa de los mitos de Tulu, son el libro de las 30 palabras y el Turba Philosophorum. Por otro lado, el conde Magnus es descrito como un espectro que camina cuando debería estar entre los muertos. Es un típico revenant, aunque mucho mejor conservado, y no está claro si su sustento es la sangre. ¿Qué relación guarda con la extraña y pavorosa criatura que lo custodia? ¿Cómo se unió a él? Quizá esa peregrinación negra sería la respuesta, pero James, premeditadamente, no nos ofrece más que incógnitas. Desde luego, el conde Magnus no es el que se alimenta, parece más bien un espectador. Quizá es el miedo y la agonía de las víctimas lo que ambiciona. H.P. Lovecraft nos dice que los fantasmas de M.R. James no son espectros transparentes, percibidos principalmente por la vista. Se trata de criaturas movidas por mecanismos mucho más intrincados y siniestros. Con estos ingredientes caben todo tipo de especulaciones, pero es muy probable que Magnus se dedicara a jugar con fuerzas prohibidas, cuyo verdadero alcance desconocía. De ese modo, entró en contacto con algún tipo de criatura ancestral, y su destino quedó sellado en la peregrinación negra, ligado a la maldición o la bendición de su poder. La terrible alianza con ese sujeto de rostro encapuchado, la protuberancia tentacular que ofrece tan terrible muerte, y por qué no decirlo, no era fácil toparse con un tentáculo succionador de caras a principios del siglo XX. Estos y otros sutiles elementos del relato hacen del conde Magnus un puente entre mitos y leyendas de un horror insondable, digno de formar parte de la colección de terrores vampíricos inexplicables que fascinaron a toda una nueva generación de escritores de terror. Así que ya lo saben, amigos. Si en algún momento de sus azarosas existencias entran en contacto con los antiguos diarios de uno de sus vetustos vecinos o parientes y descubren entre ellos el testimonio horripilante de un vampiro chupacaras tentacular, no lo duden, envíennos el manuscrito al programa y lo leemos en directo, que seguro que lo pasamos muy bien. Mientras tanto, pueden escucharnos cuando a ustedes les plazca a través de nuestro podcast en www.evox.com o cuando a ustedes les plazca en nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. No podemos irnos sin agradecer una vez más a todos nuestros mecenas su apoyo tentacular y al maestro teratólogo Javier Prado. Sin ellos, nada de esto habría sido posible. Si quieren formar parte de nuestro culto primigenio, visiten el perfil de iVoox de Noviembre Nocturno y pulsen sobre el botón de apoyar. ¿Quién sabe? Quizá algún día podamos invocar al gran soñador submarino. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora porque somos felices con poco. Les deseamos una primigenia madrugada desde Noviembre Nocturno.